Hola a todos y bienvenidos al primer Congreso Online Jazz.0 de la plataforma Jazz España. La plataforma Jazz España, para los que no lo sepáis, es una asociación que agrupa a los festivales de jazz de España. Durante todo este congreso vamos a tener la oportunidad de conversar con los principales representantes del sector, desde músicos, agencias de booking, festivales, discográficas y como hoy, que vamos a conversar con escuelas, con las escuelas de jazz de España. Vamos a estar hablando sobre sus impresiones, sobre la experiencia y la trayectoria de estas escuelas. Y con nosotros tenemos nada más y nada menos que a Miren Añarga, titulada superior de música y máster universitario de investigación en el desarrollo de las capacidades musicales. Miren Iñarga es desde 2004 profesora en Musiquene, el Centro Superior de Música del País Vasco. Actualmente y desde el 2014 es directora general y académica de Musiquene. Pertenece al Consejo Asesor de la Música del Gobierno Vasco, al Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Ha sido Election Officer en la Asociación Europea de Conservatorios y forma parte de la Junta Directiva de la Asociación Española de Centros Superiores de Enseñanzas Artísticas, ACSEA. Bueno, bienvenida, Miren. Muchas gracias. También tenemos con nosotros a Mario Carrillo, director del Centro Superior Música Creativa. Contrabajista, se gradúa magna cum laude en el Berklee College of Music de Boston en las especialidades de interpretación y pedagogía musical, recibiendo el reconocimiento de Best Young Educator Award. En Estados Unidos desarrolla una amplia experiencia pedagógica y desde 2014 reside en Madrid, donde mantiene una intensa actividad artística que compagina con su posición como director del Centro Superior Música Creativa, la única institución que ofrece el título superior oficial de jazz y músicas actuales en Madrid. Bienvenido, Mario. Hola Beatriz, muchas gracias. Y también tenemos con nosotros a Herminio Marrero, profesor y director de la escuela SMUBA, profesor de guitarra eléctrica. Comienza su actividad musical en diversas formaciones de folclore, pop y rock en Canarias. Después de trasladarse a Madrid, estudia guitarra y saxofón en el Instituto de Música y Tecnología. Su actividad profesional se ha centrado en el campo de la docencia durante los últimos 15 años, trabajando como profesor, jefe de estudios y director en varias escuelas de la Comunidad de Madrid, director académico actualmente de la escuela SMUBA. Muchísimas gracias, Herminio, por estar aquí hoy con nosotros. Gracias a ti por invitarme. Buenos días. Bueno, pues vamos a dar comienzo a este panel que tiene que ver con las escuelas y la pedagogía en el jazz. Y quería empezar por preguntaros si vosotros, desde una perspectiva pedagógica, ¿cómo veis la evolución del jazz en estos últimos años? ¿Hay más o menos matriculaciones en las escuelas? Bueno, ¿cómo lo veis? Bueno, pues un poco siguiendo el orden de las presentaciones, tomo la palabra, pero bueno, supongo que nos daréis la oportunidad de intervenir indiferentemente en el orden. La verdad es que Musiquene fue pionero en la implantación de los estudios superiores de jazz en España. Musiquene es un centro que abrió sus puertas en el curso 2001-2002 y ya el segundo año comenzamos con los estudios de jazz, pues con todas las especialidades instrumentales que le son más habituales, pues de los instrumentos componentes de una big band, más el canto, lógicamente, ¿no? Y en estos años lo que sí hemos ido viendo es una cierta tendencia a que la gente que accede a los estudios son más jóvenes. También que hay una mayor demanda. No lo notamos en el número de matriculados porque en Musiquene tenemos unos números clausus por instrumento, cogemos 2 por año para todas las especialidades y entonces siempre solemos llenar esas plazas, lo cual quiere decir que el número de alumnado en el centro, tanto en el jazz como en otras especialidades, es estable. Entonces lo que sí subrayaría son esos dos aspectos, que la demanda del jazz ha ido notablemente siendo más numerosa, cada vez más alumnos se inscriben para realizar nuestras pruebas de acceso y segundo, importante, es que la edad media del alumnado que comienza los estudios de jazz ha descendido. Anteriormente
nos encontrábamos ya pues casi con semiprofesionales que buscaban obtener una titulación dentro del jazz. Y sin embargo ahora sobre todo es alumnado que proviene de los conservatorios profesionales o de escuelas de música de niveles previos y ya, bueno, pues es alumnado que está en esas edades de entre los 17 y los 19 años, que en principio son las edades con las que se suelen acceder a estudios superiores. Este es nuestro caso. Muy bien, Mario, cuéntanos. Pues me parece muy interesante varias cosas de las que menciona Miren. Por suerte, ya hay en España escuelas desde hace 20 años como Musiquene que abrieron el camino del jazz en las enseñanzas superiores. Y también es importante reseñar que, bueno, aquí estamos un poco representados tanto en las enseñanzas únicamente superiores como Musiquene, como desde música creativa, que tenemos las enseñanzas superiores en el centro superior, pero también una escuela profesional y media, y como SMUBA, que es especialista en esa parte preparatoria, por así decirlo, pero que tiene también un largo recorrido para aquellos que no quieren solamente estudiar una titulación superior. Entonces, ahí es donde se ha generado esa masa de alumnado que quiere estudiar el jazz, y no hablamos solamente desde el punto de vista de la enseñanza superior. Entonces, para mí es importante, bueno, el Centro Superior Música Creativa existe como alternativa, como decías antes, en Madrid, a la enseñanza únicamente clásica de los conservatorios en el itinerario superior desde hace solo 5 años. Se ha graduado nuestra segunda promoción de alumnos, y entonces lo que notamos es que hay cada vez una mayor demanda de alumnado que quiere alternativas a una enseñanza únicamente clásica en un conservatorio, por bien por la tipología de estilo o de forma, digamos, de impartir la enseñanza de la música en el conservatorio, o simplemente por una querencia estilística o vital de hacer con la música otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, para mí, la evolución del jazz en estos años es hacia un alumnado que quiere diversificarse, que quiere buscar alternativas a estudiar o una carrera clásica o una carrera de jazz. Una carrera de jazz que también simplemente te centre en un estilo en concreto y busca, pues eso, busca poder tener alternativas para tener una carrera y poder diversificarse y formar parte de la industria musical, que al final es lo que buscamos con la enseñanza universitaria. Entonces, una cosa que nosotros también hemos notado y que me alegro mucho que lo mencione Miren, es que el hecho de que ese alumnado vaya siendo cada vez más joven significa que se está empezando a normalizar esa opción universitaria para jóvenes chicos que acaban sus estudios o preparatorios, y entonces ya empiezan a buscar el jazz, las músicas actuales, otras alternativas pues como opción no solo válida, sino muy, bueno, muy buena para desarrollar sus carreras. Entonces, siempre vamos viendo el aumento de ese alumnado y esperamos, pues eso, que continúe en esa tendencia que también Miren mencionaba. Y cuéntanos tú, Herminio, además me gustaría que pudieras contarnos un poquito acerca de las especificidades de SMUBA, de la escuela SMUBA, ¿no? Porque yo creo que tiene también unas características especiales tu escuela. Sí, como bien apuntaban mis compañeros, siempre que nace una escuela nace como alternativa a algo, ¿no? SMUBA, en su caso, nace con vocación de academia, de barrio, esa es la realidad. Eh, Solo que por el perfil del profesorado y por el perfil del alumno que va llegando, poco a poco se va enfocando más al jazz, ¿no? A partir de ese momento, nosotros detectamos una demanda de algo que es muy concreto, que es la necesidad de prepararse para unos estudios superiores. Es decir, efectivamente, en una escuela como SMUBA, que nace como academia, la mayoría de alumnos están pues por una afición, por así decirlo, pero también había un porcentaje cada vez más importante de gente que usaba la escuela como puente para unos estudios superiores. Y bueno, desde nuestra escuela
Cada año hay alumnos que van a la Creativa por cercanía, a Musiquene, a Pamplona, a Barcelona, y esa es la realidad que nosotros, no que habíamos planteado al principio, que como te decía era la realidad de una academia de barrio prácticamente, sino la realidad que nos han impuesto los alumnos y sus propios intereses. Ujú. Qué interesante, sí, parece como, ¿no? También hablando con otros sectores, y yo creo que a lo largo del Congreso lo podrán ver los espectadores, que esperamos que sean numerosos, cómo la evolución del jazz en estos últimos años ha ido claramente en ascenso, ¿no? Tanto desde la perspectiva de las escuelas, o sea, los alumnos que están interesados, tanto jóvenes como un poco más mayores, en adquirir conocimientos dentro de escuelas ya especiales y específicas de jazz, como la cantidad de salas que están programando, la cantidad de festivales, ¿no? Yo creo que está claro que poco a poco y en estos últimos años la realidad es que la evolución va increciendo. Os quería preguntar, ¿existe una diferencia notable entre el número de ingresos y el porcentaje de alumnos que terminan los estudios? Y bueno, una pregunta que también me parece muy necesaria en relación a la brecha de género, ¿no? Si os parece que existe una diferencia entre mujeres y hombres y los motivos, ¿no? para esa cantidad de alumnos que comienzan los estudios y que terminan. O sea, serían como dos preguntas en una. Miren, cuéntanos. A ver, bueno, por cerrar brevemente la pregunta anterior, querría especificar que en Musikene tenemos las especialidades de interpretación clásico, composición, dirección, pedagogía e interpretación jazz. Entonces, antes hemos hablado de aspectos igual cuantitativos, ¿no? Edades o número de alumnos que acceden. Pero también es importante decir que esos alumnos que acceden tienen una formación no solamente integral dentro del ámbito del jazz y de todos sus estilos, sino que también tienen ese aspecto de convivir con alumnos de otras especialidades, lo cual enriquece muy mucho el contacto con otros músicos, el que pueda haber proyectos conjuntos con diferentes especialidades, ¿no? Y yendo ahora a tu pregunta, ¿por qué es importante decir no solamente que en estos años el jazz ha entrado en los conservatorios superiores, sino que en aquellos en los que ha entrado, o por lo menos en nuestro caso los vivimos así, se han integrado plenamente en la vida académica y artística de lo que es el centro? Es decir, no es el jazz un departamento que no tenga ningún tipo de conexión con otros departamentos, no, al contrario, tanto el profesorado como el alumnado están plenamente conexionados con lo que es la vida del centro. Con respecto a lo que nos comentabas de abandono, bueno, pues afortunadamente en Musikene las tasas de abandono son bajísimas, bajísimas. Ha habido años que no han llegado ni tan siquiera al 2% y sucede lo mismo en el ámbito de jazz. Hay cursos en los que no se produce ninguna baja, con lo cual estamos diciendo que todo el alumnado que supera las pruebas de acceso y comienza sus estudios, pues lo habitual es que los termine y que los termine bien cursando los 4 años en Musikene o bien habiendo disfrutado de algún año, de alguna estancia en movilidades internacionales, ¿no? Esto en cuanto a la primera parte de la pregunta, no sé si quieres abordar directamente los temas de género a continuación Sí, o... sí, directamente, así lo ligamos todo. Pues mira, los temas de género yo creo que lo que no podemos hacer es desligarlos de lo que es el mundo profesional, independientemente de qué instrumento o de qué estilo musical estemos hablando. Yo creo que la escena de jazz todos tenemos muy claro que es mayoritariamente masculina y que donde tienen más presencia las mujeres es en el canto. Musikene en este sentido, bueno, pues es reflejo del mundo profesional y es reflejo de lo que tenemos en la sociedad. Así que no vamos a negar que el porcentaje por género es bastante dispar. Hemos solido tener años que han estado en el casi 19% mujeres, otros años en torno al 15%, pero podríamos decir que entre el 15 y el 19 es donde se sitúan los porcentajes
de mujeres que están realizando estudios de jazz en Musikene. Y casi os diría que en algunos momentos incluso tenemos más presencia femenina que incluso lo que está sucediendo en el mundo del jazz, ¿no? No ha sido tan infrecuente tener a alguna alumna de batería o incluso de trompeta, de trombón, de guitarra bajo es más habitual. Entonces, bueno, nada que se salga de la tónica, salvo algún año que incluso ha habido más presencia. Muy interesante, sí, lo que comentas. Yo, además de formar parte de esta asociación de la plataforma Jazz España, soy la directora de Femina Jazz, un festival que está enfocado a difundir y a promover a las mujeres en el jazz, ¿no? Y sí que hemos hecho como varios estudios, como viendo cuáles son la situación. De hecho, de ahí nace un poco el festival, ¿no? De esa investigación en la que analizas cuál es la situación tanto desde el punto de vista de las escuelas como desde el punto de vista de las trayectorias y el desarrollo profesional de las mujeres en el jazz. Y, y bueno, lo bueno es que yo creo que esto está cambiando y está cambiando bastante, ¿no? En relación a la cantidad de instrumentistas que están saliendo ya profesionales a desarrollar sus carreras y la verdad es que sí, sí, está cambiando favorablemente y yo creo bueno, que poco a poco haremos, esta brecha de género se equilibrará, ¿no? De alguna manera en el jazz, por lo menos estamos en ello. Cuéntanos, Mario, Casi me apetece empezar por esta parte, ya que estamos con el ya que tema. estamos con ello, ¿no? Porque es obviamente, es una realidad que vivimos no solo en el jazz, en la música en particular, pero en el mundo del jazz en particular, ¿no? Y los números, hablando de porcentajes o de números de porcentaje de alumnado femenino en el Centro Superior de Música Creativa, es muy parecido a lo que comenta Miren y efectivamente, además, centrado en la mayoría de estas alumnas son de la especialidad de canto, que es una cuestión pues, que también bueno, no nos sorprende, pero nos gustaría que fuera diferente, ¿no? Entonces, es verdad que esto es algo con lo que todos percibimos en la realidad y preguntabas un poco, esa diferencia existe, ¿no? Preguntabas por los motivos y para mí es muy importante reseñar que la mayoría de la joven estudiante de música que lo primero, bueno, está preparándose para estudiar música en un grado medio o en una escuela, si quiere ir hacia un itinerario más moderno, normalmente lo que le faltan son referentes profesionales, como decía Miren, femeninos. Por eso, muchas gracias por el trabajo que hacéis desde Femina Jazz, porque para mí ese es el único camino de comenzar a revertir estas tendencias. Las jóvenes estudiantes necesitan jóvenes ídolos que quieran ser como ellas en esos instrumentos o en esas... Pero eso es la realidad con la que luego nos enfrentamos, como bien decía Miren, que no se puede negar. Hay muy poquitas mujeres referentes de especialidades instrumentales en particular. Y yo aquí ofrezco mi humilde opinión al respecto porque me parece que la labor de concienciación tiene que ir más allá del mundo de la música, del mundo de los festivales. O sea, y es el más difícil todavía. Si ya es difícil concienciar a una familia que tu hijo o tu hija puede tener una vida profesional y una carrera estudiando jazz, estudiando música moderna, trabajando en la industria, que eso es perfectamente factible, no es fácil, pero es factible, igual que no es fácil vivir de estudiar biología, por ejemplo, pero el más difícil todavía es concienciarles de que no hay instrumentos de chicos y de chicas, porque hay una pequeña, yo creo que como sociedad todavía estamos en un punto en el que cuando una joven estudiante decide, es que quiero tocar la batería, quiero tocar la trompeta o quiero tocar lo que sea, ¿no? Em, hay ciertos instrumentos que sí están más aceptados para las mujeres y otros instrumentos que como que, ¿cómo vas a tocar eso siendo una chica? ¿No? Entonces, para mí, y sin embargo, con los chicos eso no sucede. O sea, un chico que decide proponerle a su familia que va a perseguir una carrera con cierto instrumento, nunca recibe, yo creo que más bien recibe una alabanza por su casi valentía, ¿no? Entonces, ese tipo de actitudes
necesitan poco a poco ir cambiando nuestra sociedad. Y para mí ese trabajo se hace desde la concienciación cultural, desde la concienciación de la sociedad y bueno, efectivamente promoviendo la visibilidad de modelos, de modelos de referentes, me refiero. Pues eso, de grandes instrumentistas como las que han pasado por el festival, las cuales muchas de ellas han sido y son profesoras o graduadas del superior de la creativa, que nos hacen muy feliz poder verlas en esos escenarios, porque realmente son las que tienen que marcar el camino para todos, para ellos y para ellas, o sea, sin ninguna duda. Muchas Y, gracias. Sí, perdón, yo creo que hay muchas más referentes, ¿eh? O sea, de las que parece. Os lo digo porque nosotros estamos por trabajando supuesto, sobre un listado y además a nivel europeo también un poco porque realmente hay muchas más referentes ahí fuera de las que parece. Lo que pasa que quizá hay que rebuscar mucho más y sobre todo es que no las programan tampoco en los festivales. Entonces, totalmente. hay como varios aspectos que pero bueno, Y, tocamos quizá un tema sensible en el que yo estoy especialmente versada y el panel claro, de hoy quizá no es para que arrebate toda la atención. de Eh, acuerdo. pero sí, sí, yo creo que hay muchas más ahí. Lo interesante es como yo creo que lo que estáis comentando en relación a como que comienzan y terminan, ¿no? Porque sí que hay como siempre una idea de que en el proceso hay mucha gente que se descuelga de los estudios Por, profesionales de jazz, ¿no? Y yo creo que es mm. importante vuestra visión. Por contestar a esa parte de la pregunta rápidamente, Sí. nuestro caso es también parecido al de Musiquene. Yo creo que la gente que comienza una carrera tan vocacional, ¿no? Y que es tan pues exigente, o sea, no es una decisión que se ha tomado a la ligera y normalmente los músicos y en general y en particular en el campo del jazz y la música actual son gente con mucha vocación y que nosotros no hemos tenido una tasa de abandono también relativamente casi inexistente, muy bajita. Ujú. Qué bueno. Y Yo cuéntanos, ay, perdona, miren. me gustaría también como mujer lanzar un mensaje esperanzador a todas esas estudiantes jóvenes, eh, porque yo creo que la tendencia, igual que hemos dicho que actualmente hay una tendencia al alza de estudiantes que se quieren dedicar al jazz, también lo va a haber en cuestiones de género, en que haya más mujeres que se vayan animando, porque los egresados que vienen saliendo en nuestro caso, en estos 20 últimos años, también han cambiado la escena profesional y la escena en la calle. Cada vez se ve que se programa más jazz, cada vez se ve que hay más mujeres, no mujeres igual, que también es muy importante tener esos referentes de ciertas edades, sino de tu misma generación que se están dedicando a los estudios de jazz y que además son mujeres en este caso, ¿no? Entonces, a mí me gustaría animar a todos los profesionales, no ya para cuando empieza a llegar a un superior, sino para cuando tienen que elegir un instrumento, que por favor no pensemos en que los instrumentos tienen género, la música no tiene género y es importante sí tener esos referentes y fijarse alrededor que el panorama está cambiando y que somos afortunados de que eso ocurra y nuestro alumnado egresado tiene mucho que decir en ello. Muchas gracias, Miren. Cuéntanos, Herminio, ¿qué tasa de abandono tienes en SMUBA y también en esta pregunta en relación a esta brecha de género, ¿no? Nosotros, como te comentaba, no tenemos un programa de estudios oficial ni reglado, así que contestar esa pregunta sobre la tasa de abandono sería bastante complicado. Nosotros lo que sí tenemos es un indicador claro de si funciona o no funciona el concepto de la escuela, que es, bueno, por supuesto, en primer lugar, el grado de satisfacción de la gente que tiene la música como afición, pero también la cantidad de alumnos que acceden a estudios oficiales. Y en ese sentido, SMUBA es una escuela de poco más de 100 alumnos en la que todos los años 3, 4, 5 personas acceden a centros superiores además de mucho prestigio. Así que no te puedo contestar al grado de abandono porque no contamos con un programa oficial y reglado que tenga un punto claro en el que el alumno termina,
pero sí que tenemos un alto grado de satisfacción en cuanto a la gente que accede a estudios superiores a través de nuestro centro. Ujú. Y con respecto a las cuestiones de género, el 27% de las personas que estudian en SMUBA son de sexo femenino. También es verdad que hay que tener en cuenta un detalle cualitativo, y es que en nuestro caso ese porcentaje incluye gente de todas las edades, así que es normal que sea un poquito más alto que el del resto de los centros. Lo que sí es verdad es que podemos decir que dentro de este perfil que accede después a estudios superiores, cada año hay mayor representación del género femenino, eso sin ninguna duda. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. De verdad, muchas gracias a los tres por estar hoy aquí y compartir conmigo y con todos los que están escuchando y participando de este congreso todas vuestra experiencia, vuestra trayectoria, vuestras impresiones. Quería preguntaros ahora cómo creéis, cómo percibís que ha afectado la pandemia al desarrollo curricular. Cuéntanos, Miren. Bueno, en nuestro caso yo haría una diferenciación entre la época que estuvimos totalmente confinados todos, que nos fuimos aquel mediados de marzo fatídico todos a nuestras respectivas casas, y en las que necesariamente hubo que hacer una adaptación curricular para impartir todas las asignaturas, independientemente de cuál fuera su naturaleza, de forma online. Bueno, yo creo que aquello supuso un esfuerzo importante de gestión y sobre todo un esfuerzo importante a los docentes y al propio alumnado, ¿no? En el que, bueno, sabemos que perdimos el contacto humano en la sociedad y perdimos el contacto humano en la enseñanza y en el aprendizaje. Creo que fueron momentos muy duros que se salvaron, vamos a decir, bien con la voluntad de muchos y con la ayuda de la tecnología, que bueno, pues hasta los más reticentes hicieron un cursillo acelerado de aprendizaje, de trabajar al otro lado de la pantalla. Incluso, bueno, pues es que igual en el ámbito de jazz es más común, ¿no? Pero incluso los de clásico, la música de cámara, se llegaron a hacer cosas interesantes con la ayuda de la tecnología. Posteriormente, una vez que volvimos todos a las aulas el año pasado, no voy a negar que comenzamos con cierto temor lógico y justificado. Nosotros tenemos el alumnado, es de una diversidad geográfica enorme, y nuestro profesorado viaja desde cualquier punto del estado, pero también desde el extranjero. Constantemente, y yo dije, bueno, es que en el fondo con este grado de movilidad tan grande tenemos muchísimas papeletas para que de repente empiece a haber muchos casos y tengamos que irnos otra vez a las clases online. Bueno, pues tengo que decir que mis temores fueron infundados, afortunadamente. No hemos tenido casos, no hemos cerrado ningún aula, y el año pasado hicimos la totalidad de las materias en todo el centro fueron presenciales. Gobierno vasco en ese momento, para toda la enseñanza de estudios superiores, toda la enseñanza universitaria, hizo una apuesta muy importante por la presencialidad. En ningún momento nos planteamos hacer ni una sola asignatura online. Y bueno, desde las asignaturas individuales hasta las de pequeños ratios, hasta las más grandes, como puede ser en este caso Big Band o Orquesta Sinfónica, todos tuvieron sus encuentros. Seguimos realizando todas las masterclasses, todas las actividades que emanan del currículo, y no tengo más que decir que el grado de satisfacción fue altísimo. Yo creo que todos recibimos con una ilusión enorme
volver a la presencialidad y, bueno, lo he dicho en diversas ocasiones y lo digo aquí públicamente, el alumnado que, bueno, parece que de los docentes o del personal de administración se espera un comportamiento ejemplar, ¿no? Bueno, pues tengo que decir que los alumnos en esas edades jóvenes, en esas edades en las que la interacción social es tan importante, tuvieron un comportamiento magnífico, porque sin esa colaboración y esa concienciación no hubiéramos podido hacer todo el curso presencial, ¿no? Así que un bravo por todos ellos y esperemos que este año tiene que ir a mejor, estando en un porcentaje de la población tan vacunado. O sea que, bueno, una vez más, yo quiero trasladar ese mensaje positivo, porque es el que hemos vivido y así lo tengo que contar. Muchas gracias, Miren. ¿Y Mario? Pues me parece muy interesante todo lo que cuenta Miren, porque, bueno, en nuestro caso hago una, no voy a repetir porque es un discurso muy parecido, ¿no? En el sentido del desarrollo de lo que nos forzó la pandemia a hacer y no hacer, pero sí recalco el mensaje que ha dado ella, que nosotros en el Centro Superior Música Creativa creemos en él firmemente también, que es en la importancia de la presencialidad, ¿no? Para las artes, para poder transmitir, aprender y enseñar, pues esto que hacemos, ¿no? Que hay una gran parte que no es sustituible por nada. Entonces, desde el Centro Superior Música Creativa también hizo un esfuerzo muy importante durante en los momentos del confinamiento. Tuvimos la suerte de que habíamos comenzado esa transformación digital a través de Campus Online, a través de, bueno, toda la implantación de estas herramientas el año anterior. Entonces pudimos hacer una transición relativamente rápida, solo perdimos esa semana de clases, enseguida se reactivaron y con un esfuerzo por parte de todo el mundo, pues pudimos sacar hacia adelante ese curso, ¿no? Aprendiendo que obviamente hay cuestiones, hay asignaturas, lo más práctico que nada puede sustituir a la presencialidad y a compartir de esa manera. Por tanto, en el comienzo de este año hemos mantenido la presencialidad al máximo. Y ¿cómo diría que la pandemia ha afectado de una forma trayendo a la luz ciertas cuestiones como esta o enseñándonos lecciones, ¿no? Enseñándonos y dándonos herramientas para pensar qué cosas hacíamos antes de cierta manera sin planteárnoslas y ahora hay herramientas que han venido para quedarse. Entonces nosotros hemos tratado de aprovechar todas esas lecciones de la pandemia, dotar a los alumnos y al profesorado de las herramientas para no solo ya por si esto vuelve a pasar, que esperemos que no, crucemos los dedos, ¿no? Sino para aprovechar el hecho de no depender simplemente de la presencialidad para hacer muchas de las cosas que hacíamos, de trabajar, de colaborar, como decía Miren, incluso con gente de fuera de nuestro país bueno, pues nosotros hemos tratado de potenciar todas esas cosas, esas lecciones que nos ha ofrecido la pandemia respecto a lo tecnológico en particular, ¿no? Y en particular me gustaría también reseñar, hablando de una cosa que ha mencionado Miriam, que me parece muy interesante, y es el papel del alumnado en todo esto, ¿no? Nos hemos encontrado para mí, la pandemia en ese aspecto ha democratizado, por utilizar una palabra un poco, que no sé si es la más adecuada en este caso, pero la relación entre profesor y alumno, ¿no? De repente nos hemos encontrado en las aulas en situaciones donde los alumnos y los profesores estaban más en un nivel de compartir, de enseñarse unos a otros. Ha habido mucho aprendizaje del profesorado por parte del alumnado respecto a cuestiones tecnológicas en particular, y eso ha abierto una puerta muy interesante de colaboración, de empatización muchas veces entre los profes y los alumnos, que en realidad, o sea, en general, siempre se respira muy buen ambiente y esto sucede de manera natural, pero con estas cuestiones de la pandemia donde todos hemos sufrido, hemos tenido inconvenientes, ay, que esto no funciona, ¿cómo hago esto? Oye, ayúdame, sí, mira, lo tienes. Bueno, eso lo hemos visto constantemente y eso es lo que yo me quedaría con ese aspecto, ¿no? Ha ayudado y ha afectado, o sea, nos ha cambiado en el que nos ha igualado a todos y nos ha dado nuevas herramientas para pensar
en cómo hacer cosas de mejor manera, no sustituir lo que hacíamos antes de manera presencial y hacerlo, porque hay ciertas cosas que que no se pueden sustituir por una pantalla o por ese no contacto, pero sí que nos ha dado herramientas para mejorar lo que ya hacíamos con pues, con otras nuevas formas. Sí, no es un poco esa transformación digital, ¿no? Que es como que dicen que ha llegado para quedarse y como esas herramientas digitales que nos han permitido continuar durante la pandemia con nuestra actividad y que ya se han integrado de alguna manera, ¿no? En nuestro quehacer cotidiano. Cuéntanos, Herminio, ¿cómo lo habéis vivido desde Smuba? Pues nosotros partíamos un poco del bagaje de diversas experiencias que tuvimos en pedagogía digital, por así llamarlo, previas a la pandemia, ¿vale? Desarrollamos diferentes libros que son específicamente para nuestro programa de 3 años. Habíamos hecho también cursos online específicos, masterclass online en las que los alumnos podían interactuar desde sus casas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues nos pareció que la continuación natural de ese camino era al menos proponer las clases online durante todo ese periodo de confinamiento. Para nuestra sorpresa, el 65% de los alumnos en el peor momento apoyó esta iniciativa y de hecho ese número fue subiendo hasta que llegamos a tener el 90% de los alumnos que antes estaban en modalidad presencial estaban online durante el confinamiento. ¿Vale? En el peor momento 65, en el mejor momento 90. Hubo un gran apoyo a la educación online durante esos meses y después, por supuesto, cuando termina el confinamiento, volvemos a la enseñanza presencial. Como bien apuntaban mis compañeros, hay aspectos de la enseñanza presencial que son absolutamente irreemplazables. Entonces, en ese momento, casi todo el mundo vuelve a la enseñanza presencial, pero sí que es verdad que hay o bien gente que incorpora las nuevas posibilidades de esta enseñanza a distancia a su modelo de educación tradicional, o incluso gente que ya continúa online, que es un porcentaje menor, pero también existe. Así que nada, en nuestro caso hemos sobrevivido al confinamiento con cierto grado en lo que se refiere a aceptación de las clases online y después nos hemos adaptado a la presencialidad pues bastante bien, la verdad, con las limitaciones que hemos tenido todos los problemas que tenemos a nivel de eventos, etcétera, pero con bastante éxito, la verdad. Y esperemos que todo siga así, ¿no? Estamos como, tenía como hace 2 semanas estábamos trabajando y valorando, ¿no? Como la situación pandémica, la situación post-pandémica, ahora ya parece que hemos entrado directamente en un periodo intrapandémico, entramos y salimos de la pandemia, esperamos, como decía, como comentaba Miren, que bueno, con el nivel de vacunación que tenemos en España, pues que podamos ir recuperando poco a poco, si no una actividad normal, sino una tal y como era antes de la pandemia, por lo menos, ¿no? estar ahí al 100% de nuestro posible desarrollo, ¿no? Es una situación, yo creo que para todos y para todo el sector muy, muy complicada. Y con esto estamos llegando ya al final de nuestro panel, de este panel que hoy tenemos en el Congreso, en el primer Congreso de la Plataforma Jazz España, en el que estamos hablando con escuelas de jazz. Quería preguntaros, así como última pregunta, ¿consideráis que podríamos llevar a cabo acciones para mejorar nuestro sector, el sector del jazz, de una manera conjunta? ¿Y cuáles serían tus sugerencias? ¿Cuáles serían vuestras sugerencias? Miren. Bueno, pues yo creo que tendríamos que hacer todos los esfuerzos posibles por recuperar escenarios y programación. No nos podemos abstraer a la crisis económica y social que ha supuesto la pandemia. Creo que en algunos casos la creatividad es importante, pero de eso tenemos buenas dosis siendo músicos. ¿Y qué vamos a decir? ¿No? Se necesita mucho del emprendimiento, pero también se necesita del apoyo de las instituciones
a instituciones, incluso además diría, o a iniciativas privadas, ¿no? Quizás en el ámbito del clásico hay un circuito que está más relacionado con lo público o con subvenciones de lo público. No quiere decir esto que no existan, que los festivales de jazz no tengan también subvenciones públicas y privadas, sino que fuera de quizás los grandes festivales, y nosotros aquí en San Sebastián tenemos muchísimo que agradecer al Jazz-Ally, uno de los festivales importantísimos, si no el que más, que tenemos actualmente y con el cual nos une una magnífica relación, ¿no? En el ámbito puramente profesional quizás sí se han recuperado esos festivales. Quizás sí que nuestros músicos incluso han tenido por un tiempo, por un verano, más trabajo incluso del habitual, al no poder venir artistas extranjeros, principalmente de Estados Unidos, en el ámbito del jazz, ¿no? Pero sin embargo, quizás en el ámbito del jazz hay una programación un poquito más débil o menos establecida, que depende más de lo que comentaba de iniciativas privadas, de bolos en bares, en pequeñas salas, en medianas salas, o bolos de asociaciones, ¿no? Y esa parte en la que no es tanto el ámbito de los grandes profesionales, sino de los recién egresados o de los estudiantes ya de una calidad alta, que tenemos que intentar recuperar esos espacios por ellos, porque sigan teniendo la oportunidad de aquello que trabajan en las aulas, poderlo llevar a la sociedad. Y creo que es importante el que puedan tener de todos los sectores que trabajamos en música, pues este apoyo. Hay muchas familias, no digo nada que no sepamos todos, muchas familias con problemas, muchos negocios, muchas empresas, pequeñas empresas con problemas importantes, y cómo no, eso también se trasluce en los escenarios musicales y se trasluce en la escena del jazz, ¿no? Entonces, bueno, todas las iniciativas que podamos, tanto para los grandes, pero sobre todo para, yo tengo que defender ese alumnado que está saliendo, que está haciendo mucho esfuerzo, esos jóvenes que están trabajando con ilusión y que quizás momentáneamente puedan perder un poco la motivación de decir sí, pero ¿para qué? Luego, ¿dónde? ¿Cómo? ¿No? Porque dar el salto al ámbito profesional nunca es fácil. Uno termina sus estudios de grado o de máster y luego tiene pues un pequeño abismo, ¿no? Ahora, como me coloco en la escena, pues todo lo que podamos hacer por ellos desde diferentes instituciones, creo que es donde tenemos que volcar nuestros esfuerzos. Muchas gracias, Miren. Cuéntanos, Mario. Miren, habla también que nos deja a los demás con poco que decir, ¿no? Por favor. No, pero no puedo estar más de acuerdo con muchas de las cosas que dice, ¿no? En particular, yo quería mencionar un ejemplo que vimos en Madrid durante el año de pandemia. Se hizo el Festival de Jazz de Madrid y por primera vez hubo una programación exclusivamente local. Para mí fue una de las ediciones más interesantes del Festival de Jazz de Madrid que he visto en los últimos años. Porque el gran público tuvo la posibilidad de descubrir propuestas. Hablábamos antes de darle visibilidad a la mujer, pero no solo a la mujer, como decía, miren a los jóvenes estudiantes que tienen unas propuestas que no tienen normalmente la posibilidad de ser mostradas simplemente. Entonces, para mí es algo tan concreto, hablando del sector del jazz y desde los festivales, de prestar atención a esa escena emergente, ¿no? Hay multitud, tú lo sabes bien, Beatriz, hay multitud de ofertas, de propuestas muy, muy interesantes que además, humildemente, ¿no? Desde el punto de vista de un festival puede ser muy interesante, porque programar a alguien local, a alguien con talento y a alguien que no te va a cobrar un caché desmesurado, unos vuelos internacionales, una complicación, es una opción buenísima desde el punto de vista de la producción de un festival. Y
Es curioso porque sentimos que no hay muchos, bueno, no hay muchos grandes festivales, ¿no? Como decía Miren, bueno, en el País Vasco en particular tienen una gran tradición y un gran apoyo público, lo cual es una suerte para todos. Y poco a poco en otras grandes ciudades como Madrid, pues va habiendo, o Barcelona, va habiendo festivales, pero realmente si te pones a mirar el mapa, hay un montón de festivales por toda España. Entonces, alternativas directas o, digamos, sugerencias directas sería fomentar, y un foro como este, muchísimas gracias Beatriz por darnos esa oportunidad, sería fomentar ese contacto entre los festivales, que son la plataforma real, y las escuelas, que somos la cantera del talento, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que hay gran multitud de oportunidades, tanto para los alumnos como para los propios festivales, de encontrar programación de calidad y de asimismo estar haciendo una labor que creo que también de alguna forma es responsabilidad, como hablábamos antes de los propios festivales y de las iniciativas, sean privadas o sean públicas, que es dar esa visibilidad, ¿no? Para mí, como esa plataforma, ser esa plataforma de cara al público y de cara a la sociedad, pues conlleva una pequeña, cada uno que la tome más o menos respecto a cómo lo sienta, ¿no? Pero una pequeña responsabilidad de mostrar lo que hay, ¿no? Porque si un festival de jazz se nutre exclusivamente de una programación internacional o fundamentalmente, que además todos hemos visto esto, nombres que recurrentemente vienen los mismos nombres a los mismos festivales año tras año. ¿Es realmente esto necesario? Nos estamos como es la programación de un festival se convierte entonces en una especie de 40 principales del jazz. Creo que se puede ir mucho más allá y que la realidad es mucho más rica. Igual me he pasado un poco con el tono reivindicativo, pero es que No, un poco yo realmente... creo que es interesante, Mario, hay algo que estás diciendo que me parece que es interesante como recoger, ¿no? Dentro de precisamente de este foro, que es la posible colaboración de los festivales con las escuelas, Mm, que, como un espacio que puede haber en sí, los y festivales no... dedicado como a ese o talento emergente o un talento que viene directamente, ¿no? De los últimos años de las escuelas, ¿no? Que yo creo que yo no sé si Musikene ya tiene esa colaboración con Jazz al Día. Eh, Sí, sí, hemos colaborado con ellos, tenemos un convenio de colaboración muy rico. Además, Yasaldia y su director Miguel Martín son muy generosos hacia Musikene y nos ofrecen diversos proyectos y plataformas para nuestro alumnado. Bueno, el profesorado se lo ha ganado por méritos propios desde hace muchos años, aunque también siempre hay alguna colaboración con los docentes, pero con el Jazz al Día, como digo, desde hace muchos años tenemos una relación estrecha, pero también solemos colaborar con el festival en Gasteiz principalmente bueno, y ciclos en los que también a través de algunas iniciativas, en este caso privadas, de diferentes salas o de, por ejemplo, Fundación Cucha o Fundación de Caja Vital, que también han montado ciclos para nuestro alumnado de jazz, ¿no? Entonces, esa conexión con lo que es el ámbito profesional, con lo que pueden ser experiencias de aprendizaje fuera de las aulas para el alumnado, es algo que cuidamos mucho en todos los sectores y también para el jazz, por supuesto. sí, que se podía seguir dando, ¿no? Replicando también en otras comunidades Mm. autónomas. Muchas gracias, Miren. En nuestro caso también sucede, por hacer un apunte, no quiero hacer ni mucho menos de menos al apoyo que el Festival de Jazz de Madrid nos da al Centro Superior de Música Creativa. Llevamos participando con nuestra Big Band, de hecho hace 2 semanas que ha sido el festival en Madrid y siempre hay gran multitud de oportunidades para eso, es un apoyo fundamental. Quería más, de alguna forma, abrir la puerta a festivales de toda España, ¿no? Que cuenten que cogerse un autobús con una formación desde Madrid a cualquier festival es bastante factible, es bastante fácil de hacer. Y hay Además, Pues propuestas maravillosas. ahí está ese llamamiento. Muchas gracias, Totalmente. Mario. Y desde Smuba, cuéntanos, Herminio. Pues yo suscribo totalmente los puntos de vista y propuestas de mis compañeros y añado un pequeño detalle. Creo que
además de que es innegable, que es absolutamente necesaria una relación directa entre clubes y los centros, creo que también es importante incluir dentro de nuestra fórmula o sea, no solo los festivales, sino los pequeños clubes de las ciudades. Muchos de ellos han cerrado, han cambiado de manos, han cambiado el modelo de negocio y por lo tanto de programación. Y creo que siempre hubo una estrecha relación entre lo que eran los clubes como estadio previo a un festival y las escuelas, y que eso hay que volver a regenerarlo ahora después de la era COVID. Muy bien. Fundamental, totalmente de Fundamental, acuerdo. fundamental, Salas, fundamental. Porque ahí está la escena viva, ahí es donde los músicos se curten, nuestros pequeños profesionales, bueno, pequeños o grandes profesionales, por no hacerles de menos ni mucho menos, ¿no? Que salen de las aulas y es ahí donde ganan esa experiencia que les conecta con el mundo. Entonces, totalmente de acuerdo con Herminio en que eso es un tejido fundamental para nuestras sociedades. Bueno, pues hemos llegado al final de este panel de hoy dedicado a las escuelas. Muchísimas gracias, Música Creativa, Musikene, Smuva, Herminio, Miren, Mario, por estar aquí hoy con nosotros en este primer congreso online de la plataforma Jazz España. Espero que de aquí salgan muchísimas e infinitas colaboraciones, por supuesto, y que dentro de unos años nos podamos ver en el mismo lugar, en el mismo momento, y que tengamos muchísimas más cosas que poner encima de la mesa. Muchísimas gracias a los tres. Gracias a vosotros por la iniciativa de este congreso y por esta invitación, y bueno, encantada de haber estado con Mario y con Herminio en este panel, así que nada, muchísimas gracias, Beatriz. Un placer, igualmente, un placer compartir con compañeros a quien respeto muchísimo y que creo que entre todos tenemos mucho que decir. Muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias por la invitación, Beatriz. Ha sido un placer volver a ver a Mario, con quien más o menos estrecha, y por supuesto conocer a Miren. Ha sido un placer. Muchas gracias.